Hola, buenas noches a todos, bienvenidos. En nombre de HFB Neuroscience, quiero agradecerles por acompañarnos en este webinar. Más allá de los fármacos, el rol de TMS. Hoy revisaremos cómo la estimulación magnética transcraneal se ha convertido en una herramienta clínica respaldada por evidencia para pacientes que no han respondido adecuadamente a los tratamientos convencionales. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas en el chat y durante la sesión y al finalizar las vamos a responder todas. Bueno, sin más preámbulo, les presento a nuestro ponente, el ingeniero Carlos González, que nos va a compartir las aplicaciones clínicas actuales y el papel de TMS en la práctica médica. Adelante, Carlos, buenas noches. Gracias, Jenny. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Y pues sí, hoy vamos a revisar cómo la estimulación magnética transcraneal ha evolucionado desde ser una herramienta de investigación a una herramienta de intervención clínica y ya pues se utiliza ampliamente en diferentes padecimientos clínicos. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Me presento brevemente. Mi nombre es Carlos González, soy ingeniero biomédico. Tengo más de 30 años en el área de tecnología para medicina. Tengo una certificación en estimulación cerebral eléctrica por el City College of New York. Soy miembro de la Sociedad Mexicana de Neuromodulación y también tengo una certificación en TMS por la Medical University of South Carolina. Entonces, pues bien, vamos a platicar esta noche acerca de TMS y pues vamos a comenzar con algo básico. Me imagino que hay personas asistiendo que han escuchado TMS y tal vez tengan interés en adquirir un equipo o incluirlo en su práctica. Quizá haya personas que ya cuenten con equipo y tengan experiencia. Bueno, espero que lo que les voy a transmitir a yo el día de hoy, la noche de hoy, sea de utilidad para ambos. Entonces, un breve repaso. ¿Qué es TMS? Pues es de entrada corriente eléctrica. A pesar de que no está en su nombre, porque TMS es estimulación transcranial magnética, lo que vamos a hacer es generar una corriente eléctrica que fluye a través de una bobina e induce un campo magnético. ¿Sí? Este campo magnético puede permear a través del cuero cabelludo del cráneo, pues son transparentes a los campos magnéticos. Y pues resulta que los campos magnéticos pulsados y repetidos a gran velocidad inducen corriente eléctrica en el tejido cerebral. Entonces, al final del día, lo que hace este TMS es estimular mediante energía eléctrica que se indujo a través de un campo magnético. Entonces, pues quizá podríamos decir que TMS es estimulación eléctrica, simplemente la inducimos a través de un campo magnético, pero el medio de acción es estimulación eléctrica. Grosso modo, tenemos la bobina, por aquí pasamos la corriente eléctrica que induce al campo magnético y que a la vez induce la corriente eléctrica dentro del el cráneo, sobre todo en los tejidos conductivos como la corteza cerebral. El principio es que tenemos una máquina que genera corriente alterna de alta intensidad, la llevamos a la bobina. ¿Sí? Esta bobina genera el campo magnético pulsado y este campo magnético va cambiando con el tiempo y es lo que induce un campo eléctrico dentro de un material cercano a la bobina, en este caso el cerebro, ¿sí? Y aquí vamos a inducir en el tejido corriente, una densidad de corriente, una carga, una densidad de carga, y con esto vamos a tener efectos sobre el comportamiento de la persona. Aquí en este caso el sujeto está siendo estimulado con la bobina en la corteza prefrontal y pues si lo pudiéramos ver en una imagen, así se vería la estimulación. Al final del día, recuerden, es eléctrica. Simplemente empleamos el principio de Faraday, generamos un campo magnético para inducir un campo eléctrico. ¿Sí? TMS despolariza estos campos eléctricos que se generan dentro del tejido nervioso, despolarizan neuronas, por lo tanto podemos tener ciertas respuestas como movimientos o inclusive alguna convulsión no deseada. Si vemos el esquema, por aquí tenemos la bobina, pasa la corriente eléctrica en este embobinado, el campo magnético es transversal al flujo de la corriente, ¿sí? Hablamos más o menos de que en un equipo de TMS por la bobina pasan 8000 amperes y el campo magnético que se genera es aproximadamente de 1 a 5 teslas.
¿sí? Y bueno, más adelante vamos a ver qué tanta influencia con respecto al campo eléctrico dentro del tejido nervioso puede tener este campo magnético. Una breve historia, sí, en 1896 de Oval produjo fosfenos al colocar la cabeza voluntarios dentro de una bobina alimentada a 42 Hz. Sí, Sylvanus Thompson en 1910 también confirmó la producción de fosfenos. Con TMS, lo que podemos ver como resultado de la estimulación son movimientos en ciertas extremidades, las manos, los pies, y también si ponemos la bobina en la corteza, en la parte occipital, podemos ver fosfenos. Fuera de ahí, no podemos ver mucho resultado en el sentido inmediato de la estimulación, ¿sí? Algo que podamos observar en el cuerpo o no. Aquí está el primer equipo de TMS, o de los primeros equipos de TMS con el que se obtuvieron, según lo que hay de registro, fosfenos, ¿sí? Bien, en 1974, Anthony Barker y colegas en Reino Unido estimularon un nervio periférico con un campo magnético y posteriormente en 1985 desarrollaron el primer equipo de estimulación magnética en la corteza para aplicado en la corteza motora de un humano. Sería el primer equipo de TMS. ¿Sí? Se veía algo parecido con una bobina, una máquina grande, que es la que genera la corriente eléctrica de alta intensidad. ¿Sí? Y bueno, aquí lo vemos aplicando sobre una parte del cráneo del paciente, la bobina para inducir un campo eléctrico dentro del cerebro. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Pues es muy simple. Tenemos una máquina que enchufamos a la red eléctrica de nuestro consultorio, nuestro hospital. Esta máquina tiene una serie de capacitores que va a hacer que la corriente que pasa por el cable de alimentación la vamos a multiplicar, por así decirlo, la vamos a llevar a alta corriente, ¿sí? Y esa alta corriente la vamos a transmitir hacia una bobina. ¿Sí? En este caso la bobina son más de 8, realmente son dos bobinas. La corriente en una bobina va en un sentido, la otra va en otro sentido, con la idea de hacer el campo magnético más intenso. Lo acercamos al cuero cabelludo del paciente y ese campo magnético que se genera por la energía eléctrica que pasa por las bobinas es el que va a inducir el campo eléctrico dentro del tejido nervioso. Sí, recordemos que este campo eléctrico despolariza neuronas. Si lo vemos en un gráfico, bueno, comenzamos con una corriente eléctrica que sale del equipo, más o menos 8000 amperes. Esto produce el campo magnético más o menos de 2 teslas. Y luego el campo magnético es variable en el tiempo y eso es lo que induce el campo eléctrico, ¿sí? Más o menos 300 volts por metro. Y de ahí tenemos una corriente que se induce en los tejidos y tenemos una densidad de carga. Entonces, partimos de una corriente eléctrica de alta intensidad, perdón, ok, partimos de una corriente eléctrica de alta intensidad a un campo magnético grande de 2 teslas para generar un campo eléctrico inducido dentro del cerebro, ¿sí? En la corteza, en la corteza cerebral, ¿sí? Con el que podemos llevar a cabo la estimulación eléctrica. Si comparamos un equipo de TMS con un equipo de resonancia magnética, de imagen por resonancia magnética, veremos que la intensidad del campo magnético de un equipo común de resonancia magnética es de 1.5 teslas, los equipos de TMS andan alrededor de 2 teslas. La razón del cambio de campo magnético es muy pequeña, 20 teslas por segundo, aquí tenemos 20.000 teslas por segundo. Este cambio tan grande es lo que nos da la capacidad de inducir el campo eléctrico dentro del cerebro, de la corteza cerebral. Un equipo de resonancia magnética para imagen no induce corrientes en el cerebro, mientras que un equipo de TMS sí lo hace, y es por esta característica de la razón del cambio del campo magnético. Necesitamos bobinas, hay diferentes tipos, la más común, la tipo de figura 8, también hay de doble cono y hay eh, bobinas redondas, y la geometría de la bobina va a inducir o va a darnos cómo es el campo eléctrico que estamos induciendo. La bobina de 8 vemos que es un campo focalizado, la bobina circular vemos que es un campo amplio, ¿sí? Igual en esta manera. Entonces, pues la bobina, el tipo de bobina
La geometría sí influye, lo más común es utilizar la de forma de 8, aunque para investigación también se utilizan bobinas circulares. La focalidad de la estimulación, aquí vemos en un caso de bobina circular, como el campo magnético es focal, tiene una fuerza, es como un cono, y cuando tenemos una forma de 8 tenemos una mayor área de estimulación, ¿sí? Porque aquí son dos bobinas. Entonces la estimulación es focal, TMS es una estimulación focal, aunque superficial, ¿sí? Llegamos a 2 3 centímetros después del cráneo. Entonces TMS es focal, sin embargo, es superficial hasta el momento. Hay equipos que tienen otro tipo de bobinas que se llaman estimulador transcranial magnético profundo, Deep TMS. Tienen una bobina en forma de H, por ejemplo, ¿sí? Sin embargo, cuando se hace una comparación de la bobina en forma de 8, que es esta parte, ¿sí? Vemos que esta estimulación es muy focalizada, la bobina tipo H es más amplia, pero tampoco llega a estructuras profundas. Sí, vemos que este tipo de estimulación con estas bobinas, que son como cascos, aquí se alcanza a ver en la imagen, tenemos estimulación más amplia, no necesariamente más profunda. Y si comparamos TMS con terapia electroconvulsiva, vemos que en el caso de terapia electroconvulsiva, la dirección de la corriente es radial, va de un lado a otro. En el caso de TMS es tangencial. En el caso de terapia electroconvulsiva, la corriente alcanza estructuras profundas, TMS no. En terapia electroconvulsiva se requiere anestesia o sedación, en TMS tampoco. Y en terapia electroconvulsiva lo que estamos buscando es inducir una convulsión. En TMS no, aunque podemos generarla y ya hay una línea de investigación que es terapia magnética convulsiva, en donde la idea es generar episodios de convulsión con TMS focalizados, cosa que con terapia electroconvulsiva todavía es un poco más complejo de hacer. Hay modalidades de TMS, por ejemplo, pulso sencillo, ¿sí? Es decir, es un estímulo cada 5 o 10 segundos. Hay par de pulsos, ¿sí? Que se utilizan para estudiar la neurofisiología cortical, ¿sí? Pueden ser estímulos separados entre 1 a 20 milisegundos. Puede ser un estímulo subumbral, es decir, abajo del umbral del potencial de umbral, ¿sí? O puede ser arriba del potencial de umbral, ¿sí? Y también podemos tener un par de estímulos por arriba del potencial umbral, es decir, dos estímulos que despolarizan, ¿sí? También cuando los pulsos se hacen de manera repetitiva o de manera repetida, pues le llamamos RTMS, Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation, o TMS repetitiva, ¿sí? Que es lo más común. Y esto es lo que se utiliza principalmente en los estudios terapéuticos, ¿sí? También podemos tener un tren de estímulos aplicados en un área del cerebro, es decir, una cantidad de pulsos, ¿sí? Tiene que ver con una frecuencia, es decir, qué tan rápido lo hacemos. En el caso de TMS repetitiva, cuando aplicamos estímulos a 1 Hz o menos, estamos estimulando baja frecuencia y es una frecuencia o es una estimulación inhibitoria. Es decir, estaríamos estimulando pulso, 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 un pulso cada segundo, es baja frecuencia y estaríamos teniendo un resultado inhibitorio en la región donde estamos estimulando. Y cuando lo hacemos a 10 Hz o más, tenemos alta frecuencia y esta es una estimulación excitatoria. Entonces, con estimulación repetitiva RTMS, la inhibición la damos con la frecuencia, baja frecuencia, y la excitación o excitabilidad la hacemos con alta frecuencia, mayor a 10 Hz, ¿sí? Y la intensidad del pulso se fija como un porcentaje del umbral motor. Y esa es la variable clave, esa es la cantidad de energía que estamos dosificando de alguna manera en el cerebro, ¿sí? Y se maneja con un porcentaje del umbral motor, es decir, el proceso para poder hacer un tratamiento con TMS necesitamos primero encontrar el umbral motor de la persona, le vamos a poner una bobina y vamos a subir la energía del equipo, le vamos a poner la corteza motora, vamos a ir subiendo la energía del equipo hasta que encontremos la mínima energía con la que podemos conseguir un twitch, ¿sí? O un cierto potencial un potencial motor evocado. Así es como se ven
los modos de TMS. Este es un pulso, ¿sí? Lo hacemos y listo. Un par de pulsos o RTMS, repetitiva. Estamos repitiendo los pulsos. ¿Y qué tan rápido conseguimos un efecto? Ya lo comenté. Si es un pulso por segundo, es inhibitorio, baja frecuencia. Si son 10 pulsos por segundo, es excitatorio, alta frecuencia. Pero también podemos manejar trenes de pulsos, ¿sí? Y esos trenes de pulsos pueden ser intermitentes, como están aquí. Un tren de pulsos, dejamos un tiempo de descanso. Tren de pulsos, dejamos un tiempo de descanso. Esto le llamamos intermittent theta burst. Y cuando tenemos los trenes de pulsos continuos, le llamamos continuous theta burst. Y tienen efectos diferentes. Los protocolos también tienen que ver cómo estamos aplicando los pulsos en el paciente para obtener un resultado clínico buscado. Esto es TetaBoards, sí, que a finales de los 80 los equipos de TMS solo podían entregar un pulso alrededor de cada 4 segundos. Es con lo que se comenzó la investigación, sí. Y la idea de la estimulación TetaBoards es, es que aquí se buscó una manera, se pensó que había una manera en la que se pudiera producir efectos más potentes y repetibles que otras maneras de RTMS. ¿Sí? Y la Theta Board, las características o las posibilidades iniciales de esta modalidad Theta Boards se desarrollaron basado en la tecnología que había en ese momento, de estimuladores más avanzados. Ahora, pues la tecnología ha avanzado y bueno, ya está comprobado que hay ciertas diferencias tecnológicas que impactan directamente en la buena aplicación o buen desempeño de este protocolo. Un poco más adelante hablo de esto. ¿Sí? Y el principal atractivo de TetaBoards es la velocidad de aplicación. Es decir, de un tratamiento para depresión, por así decirlo, donde vamos a manejar RTMS a 10 Hz y nos vamos a llevar 37 minutos en el tratamiento, con TetaBoards podemos hacer que el tratamiento sea de 3 minutos. Ese es el principal atractivo, la velocidad de aplicación. ¿Sí? Los protocolos son de 2 a 3 minutos para aplicar los protocolos de TetaBoards. ¿Sí? Y eso hace más accesible para los pacientes los tratamientos, que lo hace más accesible a los tratamientos largos, ¿sí? Que duran de 20 a 30 minutos. Es decir, cada sesión de estimulación con TetaBoards puede durar 3 minutos, mientras que en los protocolos, digamos, de RTMS nos llevaremos cada sesión 30 minutos. ¿Sí? Y también TetaBoards puede ser aplicado sin necesidad de anestésico. El concepto de Theta Burst viene de imitar las ráfagas, ¿sí? Que se dan en el hipocampo y que están más o menos entre 4 y 7 Hz, ¿sí? Esto se estudió y dijeron, bueno, ¿qué tal si pudiera ser más efectivo si le hablamos al cerebro al ritmo en lo que él se comunica, ¿sí? Y esta estimulación Theta Burst es usada comúnmente para inducir plasticidad en muestras de hipocampo de animales y los protocolos han sido adaptados ya para usarlos en TMS en humanos. Los parámetros se ajustan de acuerdo a los equipos, se ajustaron, como les comenté, de acuerdo a los equipos que había en ese momento. Sin embargo, pues ya está más estudiado que la calidad y la robustez de los equipos influyen en los resultados de este protocolo. Un poco más adelante lo explico. Cada ráfaga tiene 3 pulsos a 50 Hz y este es un punto clave porque tenemos que hacer pulsos muy rápidos con la energía con la que necesitamos estimular y cada pulso debe de ser igual. Eso ya complica las cosas desde un punto de vista ingenieril para hacer una máquina que entregue todos los pulsos a esta frecuencia y con la cantidad de energía que estoy pidiendo para que el tratamiento sea efectivo. ¿Sí? 4 pulsos a 100 Hz se utilizan en muestras de cerebro para hacer investigación. Y bueno, la pregunta, ¿son estos parámetros de estimulación la mejor opción? Todavía no pues, se puede decir sí, efectivamente, son los únicos, hay mucha investigación. Ahora lo que se está haciendo es tratar de hacer los tratamientos más personalizados y más amigables, es decir, que sean más rápidos, por ejemplo, para que el paciente pueda, en vez de estar yendo a un lugar a recibir su estimulación por 40 días, tal vez con una semana sea suficiente. Aquí es como se ve de manera gráfica, RTMS, 1 Hz, vemos los pulsos cada segundo y el efecto es inhibitorio. RTMS a 10 Hz, aquí están los pulsos, el efecto es
excitatorio, perdón. Continuos theta bursts son trenes o ráfagos de pulso continuas y el efecto es inhibitorio. Y el intermitente, donde tenemos ráfaga, tiempo de descanso, es excitatorio. Y con theta bursts hay una regla de seguridad. El tiempo de descanso debe ser por lo menos el doble del tiempo de la estimulación. Ese es un parámetro súper importante para poder minimizar el riesgo de una posible convulsión. ¿Ok? Entonces, Theta Burst tiene también sus detalles, pero hay reglas de seguridad que podemos seguir. Esto es lo que les explicaba con respecto al desempeño de los equipos, utilizando o tomando en cuenta la potencia y la frecuencia. Aquí tenemos la energía, el power del equipo en esta gráfica, es un equipo en particular. Y vemos que el 100% de su energía, este equipo en particular, bueno, son tres, puede darlo cuando estás estimulando a 25 Hz. ¿Sí? Entonces, no es que no puedas hacer Theta Burst, simplemente si la cantidad de energía con la que tienes que estimular al paciente se acerca al 100%, no vas a tener, ¿sí?, toda la energía en los pulsos de 50 Hz que requieres, que sería aquí. ¿Sí? Vas a tener, en este caso, vas a llegar, si acaso, a 30 Hz con el 100% de energía. Entonces, esto quiere decir que cuando estoy con bajas frecuencias, pues sí, tengo el 100% de energía, ¿sí? Pero cuando empiezo a subir la frecuencia, ¿sí? La energía baja. Y es como decir, bueno, si mi protocolo está diseñado para que la dosis sea de una X cantidad de pulsos, pues para que funcione necesitaría que la dosis sea completa. Y si no es así, pues estaría diluyendo la dosis y tal vez no tenga el efecto clínico que requiero. Entonces, si está empezando a adquirir un equipo de estimulación transcranial magnética y piensan hacer Theta Boards, algo que hay que preguntarle a su posible proveedor es, bueno, ¿puede darme el equipo al 100% de energía a 50 Hz? A ver qué dice. Es una limitante tecnológica importante, ¿sí? Por ejemplo, aquí en un catálogo de un equipo, aquí se ve la especificación, la frecuencia máxima al 100% de la energía, 50 Hz. Esto indica que esta máquina puede hacer theta bursts y que me va a estar entregando los pulsos al 100% de la energía en esta frecuencia, hasta 50 Hz. Aquí vemos cómo funciona un equipo de TMS, es un pequeño video, ¿sí? Y aquí lo que vamos a hacer, vamos a ver qué pasa cuando pongo la bobina en la corteza motora y voy a hacer estímulos por determinado tiempo, estímulos, un pulso. Es el umbral motor, justamente. Entonces, cuando tengo un procedimiento o tengo un equipo de TMS, lo que tengo que hacer con cada paciente primero es encontrar el umbral motor. Bueno, pues hay que poner la bobina en la parte, la corteza motora y buscar el lugar más adecuado para donde tengamos menos energía, produzcamos este efecto, esta despolarización, este twitch que se le llama, ¿sí? Y esa es la energía con la que voy a tratar al paciente. Y entonces el protocolo me dice, ok, perdón, es la energía del umbral motor de ese paciente. El protocolo tal me dice, bueno, vas a trabajar al 120% de esa energía. Entonces resulta que cuando yo encontré que el paciente hacía el twitch cuando el equipo estaba, por así decirlo, al 60% de su energía, el protocolo de estimulación para ese paciente, si es al 120%, pues simple multiplico 60 por 1,2 sería el 72% de ese equipo. ¿Sí? Y esa sería mi dosis para ese paciente. Sí, los parámetros de TMS repetitiva o RTMS tenemos la intensidad, ¿sí? La intensidad del pulso o la energía, la frecuencia, qué tan rápido lo vamos a hacer. Recuerden, más de 10 Hz es excitatorio, menos 1 Hz es inhibitorio. La duración del tren, qué tan largo. Es importante porque si tengo trenes muy largos y poco tiempo de descanso, puedo generar una convulsión, ¿sí? Que es el intervalo intertren. Este es súper importante, el espacio de descanso que dejamos entre tren y tren.
¿sí? Motor threshold es lo que acabamos de ver, el umbral motor, la intensidad a la que hay una respuesta motora de 50 microvolts producida en al menos 50%, ¿sí?, de intentos sucesivos. Aquí hay un tema, un detalle, cuando estamos buscando el umbral motor, ¿sí?, y empezamos a estimular y no encontramos el umbral motor y estamos haciendo estimulaciones a un hertz, ¿sí?, estamos inhibiendo. Entonces puede ser que después de 10 estimulaciones, 15 estimulaciones, ya no voy a encontrar el umbral motor porque ya inhibí esta parte. Entonces tengo que dejar al paciente descansar 20 minutos para volverlo a intentar. El umbral motor es consistente para cada individuo y con poca diferencia interhemisférica. Esto hace que encuentre el umbral motor solamente en la primera sesión y después con ese trabajo. Ya no es necesario estarlo detectando. ¿Sí? La intensidad de los estímulos de TMS se programan como un porcentaje del umbral motor, lo que le decía. Si el umbral motor de una persona es con el 60% del equipo y el estímulo me dice que es el 120% del umbral motor, pues el 60% 20 voy a utilizar el 72% de la energía del equipo. Ok, ¿qué efectos tienen? La terapia, el TMS repetitiva o RTMS puede inducir convulsiones epilépticas. Recordemos que esta tecnología despolariza, ¿sí? Entonces, si nos salimos de los límites de seguridad, podemos inducir convulsiones epilépticas. Los efectos duraderos que se encuentran con este tipo de estimulación son duraderos. Los efectos cerebrales que se encuentran con este tipo de estimulación son efectos duraderos, está comprobado. Sí, en TMS hay posibles efectos cognitivos con duración de 1 a 2 horas después de la estimulación, efectos cognitivos positivos, es decir, la persona puede tener un poquito más de capacidad cognitiva, es lo que se reporta. Y también hay efectos positivos en el estado de ánimo voluntarios sanos. Y de ahí, bueno, pues se empezó también a ver, pues tal vez esto pueda funcionar para personas con depresión. Sí, con el tema de las convulsiones en RTMS, sí, se han reportado muy pocos casos. Eso no implica que no haya más, son casos reportados, sí. De estos 8 reportados, solo 6 se estaban haciendo en corteza motora. La corteza motora y la parte temporal, la corteza temporal, son las regiones que son más fáciles de producir una convulsión. ¿Sí? La corteza prefrontal es un poco más complicada. La mayoría de las convulsiones fueron con parámetros fuera de las guías o en la presencia de medicamentos que disminuyen el umbral de convulsión. Esto hay que tomarlo en cuenta. Sí, pero dos ocurrieron en corteza motora dentro de las guías. O sea, esto puede pasar. Muy poco, pero puede pasar. Muy poca probabilidad. En todos los casos, la recuperación del evento fue natural. Es decir, ¿qué se hizo? Y de hecho, ¿qué se debe de hacer cuando hay una convulsión? Bueno, lo primero es quitar la bobina. Segundo, apagar el equipo. Y tercero, dejar que el paciente se recupere. Ya está acostado, no se va a caer. O está sentado, no se va a caer. ¿Sí? Ningún sujeto que ha convulsionado ha tenido secuelas duraderas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo aumentamos el riesgo de las convulsiones? ¿Qué es lo que queremos evitar? Si subimos mucho la intensidad del estímulo, aumentamos el riesgo de convulsión. Si aumentamos mucho la frecuencia, aumentamos el riesgo de convulsión. Si la duración del tren es exageradamente larga y si nuestro intervalo intertren es menor al doble de la duración del tren. Esa es una regla. El intervalo intertren debe ser por lo menos el doble de la duración del tren de estimulación. ¿Sí? Entonces, cuando estamos aumentando intensidad, frecuencia, duración y disminución del intervalo, estamos aumentando la dosis y aumentando el riesgo de tener una convulsión. Efectos secundarios con TMS, dolor de cabeza principalmente, sí. Y en caso de Theta pues sí duele o reportan dolor en el cuero cabelludo. También hay músculos que se mueven aquí en la cara, en la cabeza, sí. Y bueno, realmente son mínimos los efectos secundarios, salvo tener cuidado con las convulsiones. Ahora, ¿qué hace único a RTMS? Es una tecnología no invasiva, se puede aplicar en cualquier consultorio, necesitamos el equipo se enchufe a la red eléctrica, no requiere anestesia ni ningún tipo de sedación, entonces el paciente se reintegra a sus actividades cuando termina el tratamiento, es decir, termina el tratamiento, se puede ir manejando, puede manejar maquinaria, puede regresar a trabajar. Sí.
y nos permite estimular diferentes áreas con solo reposicionar el lugar de la bobina. Ahora, en donde hay aplicaciones aprobadas por la FDA en Estados Unidos, por ejemplo, en depresión resistente o refractaria a tratamiento, trastorno obsesivo convulsivo y también cesación de fumar o de tabaquismo. Hay ensayos, se están llevando ensayos clínicos para desregulación de emoción, en dolor, en alteraciones sensoromotoras, en alteraciones cognitivas, y las aplicaciones potenciales realmente es cualquier condición que tenga que ver con el neurocomportamiento, con que tenga que ver con alguna blanco o algún objetivo de estimulación cortical. Ahora, lo que está aprobado por la FDA aprueba los protocolos y el equipo donde hace el protocolo, ¿sí? Entonces, hay marcas que dicen, bueno, mi equipo, el protocolo está aprobado por la FDA, efectivamente, pero tal vez no para ese fabricante. O sea, el fabricante tiene que hacer un esfuerzo ante la FDA para que su equipo sea aprobado para tal protocolo. Entonces, aquí en esto de la aprobación de la FDA, recuerden, hay que tener el protocolo y el equipo. Es decir, si voy a comprar un equipo, pues lo mejor sería comprar un equipo que ya te está autorizado por la FDA para ciertos protocolos, ¿sí? Acá en México, pues nos regula la COFEPRIS y la COFEPRIS se fija principalmente en el equipo, no tanto en los protocolos. Ahora, regresando a la FDA, hay ocasiones en que la FDA da aprobaciones por equivalencia de equipos, sin que hagan pruebas. Y eso, como les platiqué, en el caso de que la electrónica no esté bien diseñada y no garanticen que los estímulos son iguales o que van a tener la misma energía, pues el resultado clínico no se va a dar. Entonces puede haber que haya equipos que tengan aprobación de la FDA por equivalencia, y eso quiere decir que no hubo un análisis ni una prueba eh, más, más rigurosa para que se diera la aprobación de ese equipo. Entonces, bueno, si uno está pensando comprar un equipo, pues hay que tener esto en mente. Ok, entonces, ¿qué pasa con si comparamos TMS repetitiva, RTMS contra terapia electroconvulsiva en depresión no psicótica? Bueno, las tasas de respuesta son similares en ambos grupos, esto está demostrado, más o menos 55% de respuesta en RTMS y 60% en terapia electroconvulsiva. Sí, aquí está esta gráfica donde podemos ver las escalas, cómo se dan con terapia electroconvulsiva, con terapia de estimulación transcranial magnética. Y algo interesante es que el efecto de TMS puede durar 6 meses, puede durar mucho más, mientras que en terapia electroconvulsiva parece que el efecto es corto y los pacientes recaen con bastante probabilidad, ¿sí? Pero el efecto terapéutico es prácticamente igual, ¿sí? Entonces, haciendo un pequeño mapita de las alternativas que hay, por ejemplo, para tratar depresión. Tenemos no invasivas, sí, tenemos la terapia electroconvulsiva y lo que se está desarrollando, la terapia de convulsión magnética. Sí que es no invasiva, pero recuerden que hay que tener anestesia, sedación, más complicada. Sí, tenemos invasivas que son tolerables, la estimulación del nervio vago, la estimulación cerebral profunda. Y TMS tenemos una buena alternativa que es no invasiva y que es altamente tolerable por los pocos efectos secundarios que se tienen. Y bueno, pues hay que tener en cuenta que hay que saber hacerlo y nada más está dentro de los márgenes seguros para evitar algún problema. ¿Sí? Entonces, si pudiéramos verlo de una manera gráfica, esta sería, pues, cómo podemos hacer el continuo del tratamiento a personas que tienen resistencia a la depresión. Se comienza con medicamento. Si no hay respuesta o si hay resistencia, podemos aplicar TMS tanto como una terapia o conjunto con medicamentos. Posteriormente seguiría terapia electroconvulsiva y ya de plano pues nos iríamos a tratamientos invasivos como nervio vago o estimulación cerebral profunda.
¿sí? Ahora, en TMS, algo que se ha visto, el efecto de la dosis. Esto es personas que responden a tratamiento. Si el tratamiento lo toman de 10 días, ¿sí? Tenemos una respuesta abajo del 30%. Pero si nos vamos a 10 días, podemos llegar a más del 50%. Entonces, más sesiones es más respuesta. Y es probable que los primeros ensayos, los primeros experimentos que hacían, que obtenían tasas de respuesta de un 60%, 50%, quizás si nuestros pacientes hubieran continuado más tiempo el tratamiento hubieran respondido. ¿Sí? Con respecto a la intensidad, cuando manejamos del 80 al 90% del umbral motor, tenemos también una respuesta del 30%, pero si nos vamos al 100 o 110% del umbral motor, subimos a prácticamente un 50%. Y la cantidad de pulsos al día también, si nos quedamos entre 800 a 1000, tenemos una respuesta del 20, pero si nos vamos a 1200 a 1600, tenemos una respuesta casi del 50%. Entonces, la dosis sí importa. Recordemos que la dosis es cuántas sesiones, qué intensidad, cuántos pulsos. ¿Sí? Bueno, aquí la idea es, en este estudio, la idea era comparar, se sabe que RTMS a 10 Hz, alta frecuencia, es el estándar para tratar depresión, ¿sí? Más o menos 20, 30 sesiones, una diaria, cada sesión 30 minutos, pero con este estudio la idea era, el objetivo fue comparar Theta Burst intermitente con RTMS 10 Hz en adultos con depresión resistente y establecer si era efectivo clínicamente, si era seguro, la tolerabilidad de Theta Burst intermitente comparado con 10 Hz en adultos con depresión resistente a tratamiento. Participantes, 414 participantes, aquí están los criterios de inclusión de episodio depresivo resistente actual o no tolerar dos antidepresivos, estar tomando antidepresivo. Esto no, o sea, recordemos, la neuromodulación no está peleada con los medicamentos, pueden ser complementarios y hay medicamentos que refuerzan muy bien el efecto de la neuromodulación. ¿Sí? Entonces, haber recibido el antidepresivo de manera estable y tener una evaluación de Hamilton por lo menos de 18. Ok, se escogió corteza prefrontal dorsolateral izquierda. ¿Sí? Aquí están los protocolos, 10 Hz, Theta Words, ¿sí? 120% de umbral motor, ¿sí? Aquí están los parámetros, el número de pulsos, en Theta Words intermitente, también 120 del umbral motor, ¿sí? Por 3 pulsos a 50 Hz, repetidos cada 5 Hz por 2 segundos, total 600 pulsos por sesión. Y la duración 3 minutos en el protocolo estándar, por así decirlo, de 10 Hz, aprobado por la FDA, 120% de umbral motor, 37.5 minutos. ¿Ok? Resultados. La intensidad del dolor reportada, la molestia en la cabeza, fue mayor en el grupo de Theta Works que en el de 10 Hz. La tasa de abandono no fue diferente, fue prácticamente la misma. El efecto adverso más común fue el dolor de cabeza y ambos grupos completaron el total de sesiones. Y aquí está cómo se comparó la respuesta o cómo fue a los pacientes con el Hamilton, la escala de Hamilton, sí, en el tiempo, en las semanas, sí, pues prácticamente iguales. Sí, los grados de remisión, 49, 47%, respuesta 32 a 27. Realmente no hay diferencia. Entonces, con esto, bueno, se vio que Theta Burst es tan efectivo como el protocolo de 10 Hz de alta frecuencia, ¿sí? Una sesión al día, 37 minutos contra 3 minutos. ¿Ok? Ahora, ¿hacia dónde va esto de TMS? Bueno, en el caso de depresión, tratamientos acelerados. Y ya se sabe que Theta Burst podemos ir a 3 minutos cada sesión. ¿Y qué tal si en vez de irnos a 5 o 6 semanas, nos vamos a menos tiempo? Y aquí lo que se hizo, aquí está el número de participantes, ¿sí? 3 tratamientos por día, en 3 días, una en la primera semana, 3 tratamientos 2 días, semana 2, 3 tratamientos un día en semana 3, ¿sí? Y el espacio entre tratamiento o sesión de tratamiento entre 15 y 30 minutos.
¿Ok? Y pues encontró que no hay diferencias significativas en remisión, en las tasas de remisión o respuesta comparado con los protocolos convencionales. ¿Sí? Entonces, si hacemos más de una sesión al día, podemos acortarle el tratamiento al paciente con la misma tasa de respuesta y de remisión. Y de ahí vino algo que cuando lo presentaron, pues sonó bien. El protocolo SAINT, que es el Stanford Accelerated Intelligent Neuromodulation Therapy, para depresión resistente a tratamiento. Este es el estudio con el que lo presentaron, 22 pacientes, ¿sí? Con tratamiento, episodio depresivo resistente a tratamiento y con la escala de Hamilton arriba de 20. ¿Sí? Lo primero que quisieron ver es si era seguro, si se podía hacer y si era efectivo. ¿Sí? El área de estimulación, aquí es la particularidad de este protocolo, el SAINT, que utiliza un área de estimulación que determinan mediante una resonancia funcional magnética, hacen un proceso con un software, ellos, o sea, esta empresa, ¿sí? Y te entregan un área de estimulación de acuerdo a cada paciente. Y es lo que buscan, es el punto que tenga la mayor anticorrelación con el cíngulo, lo obtiene a través de la resonancia funcional, magnética funcional. Y bueno, este puntito azul sería el promedio de F3 de una colocación con el sistema de medición 1020, que es el que se utiliza para determinar dónde ponemos la bobina en F3. Y los otros puntitos son de acuerdo a los pacientes que se utilizaron, y los puntitos más rojos es donde hubo más cantidad de energía. ¿Sí? Entonces, bueno, ok, sí, efectivamente son lugares diferentes, ¿sí? Y aquí está el protocolo, 10 sesiones de Tutabors por día, ¿sí? De 3 minutos, espaciadas por 50 minutos, por 5 días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿ok? 3 minutos de estimulación, 50 minutos de descanso, 10 veces al día, ¿sí? 90% de respuesta, 81% de remisión, inmediatamente después del tratamiento. ¿Sí? Y después de un mes de tratamiento, 70% de respuesta, 60% de remisión. Entonces, pues aquí está la evidencia de que funciona y bueno, ya está aprobado, ahora se utiliza y funciona muy bien. Ok, ahora con sham, o sea, con placebo, un estudio más robusto, doble ciego, aleatorio, controlado, 32 pacientes, ¿sí? También eh, depresión resistente a tratamiento, Hamilton arriba de 20, ¿sí? Y aquí se quería ver la efectividad contra placebo. En el estudio anterior era seguridad, efectividad, pero no había placebo. Aquí sí se quería ver comprobar contra placebo. Este estudio fue de 2022, el anterior es de 2020. ¿Sí? Igual, áreas de estimulación determinadas por su algoritmo, ¿sí? Y bueno, esto es lo que se encontró también. Este es el placebo y esta es la estimulación. Aquí están los cambios en el MADRS, ¿sí? En las semanas. Se mantiene. Recordemos que la intervención, el tratamiento es en la semana 1 y después de 4 semanas, semana 5, se mantenía el efecto, ¿sí? Aquí está el problema de la media, en el caso del Hamilton. Sí, entonces podemos ver que efectivamente es un tratamiento que funciona bien comparado contra placebo, sí, y bueno, pues en Estados Unidos ya se utiliza abiertamente, cuesta bastante dinero porque pues hay que tener, es como un contrato, se tiene el software, etcétera, es bastante complejo, pero en una semana de intervención el paciente está en remisión, bastante práctico, sí. Ahora, aquí tenemos también la idea de no necesariamente Theta Board, sino tratar de hacer, perdón, no necesariamente el Saint, sino aquí estamos trabajando con Theta Boards, ¿sí? De una manera acelerada. Es decir, se dan varias sesiones por día. No se tiene la localización como se hace en el Saint, sino aquí lo que se hizo fue localizar la bobina en corteza prefrontal
dorsolateral izquierda, como se hace comúnmente con las mediciones del sistema 10-20, ¿sí? Y bueno, pues los resultados también son buenos, tiene buena respuesta, buena remisión, ¿sí? Y aquí la idea es revisar la seguridad en varios artículos, ¿sí? 85 estudios de TMS acelerados, ¿sí? Y bueno, pues lo que se encuentra es que realmente en cuanto a remisión y respuesta hay buenos resultados, ¿sí? Y se hace de manera segura. Se fijan los principales efectos secundarios como dolor de cabeza, ¿sí? No es una diferencia tan alta. Aquí tenemos alta frecuencia, theta burst, ¿sí? Y en fatiga tampoco tenemos tanta diferencia. En dolor del cuero cabelludo, donde se reporta más, porque sí, efectivamente la gente dice es como si tuviera un pájaro carpintero golpeándome el cráneo, ¿sí? Entonces, realmente hacer los protocolos acelerados se ha comprobado que es seguro, Tetabost es seguro, y lo que se está buscando es que se le ofrezca al paciente una alternativa de poder regresar a su actividad normal en una semana, en vez de estar esperando 6 semanas o 5 semanas, ¿sí? Con respecto a convulsiones, una en 43,000, eso es lo que calcularon que puede haber, realmente es muy poca. Y recuerden, TMS seguro, hay que tener en cuenta los parámetros, los protocolos y no salirnos de ahí. Si lo hacemos de esa manera, en depresión nos va a funcionar muy bien. ¿Sí? Theta burst intermitente para otras condiciones. Está, por ejemplo, trastornos psicóticos, enfermedad de Alzheimer, disquinesia, enfermedad de Parkinson. Y theta burst continuo para otras condiciones, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno por abuso de alcohol. ¿Sí? O en el TIC. Recordemos que Theta Burst intermitente es un protocolo excitatorio, Theta Burst continuo es inhibitorio. Ahora, dolor. Bueno, aquí hay un experimento en donde se conecta la bobina, ¿sí? Tenemos aquí un dispositivo que genera una sensación térmica, que es la que produce el dolor, y bueno, se hacen mediciones, ¿sí? De la persona respondiendo a los estímulos de dolor. Y bueno, esto es un estudio ya bastante viejo, ¿sí? Se pudo hacer, se comparó también con placebo, o sea, tenemos la posibilidad de tener bobinas que hacen placebo, y se ve que cuando hay comparación del umbral del dolor en estimulación activa contra placebo, pues tenemos, sí, que el umbral del dolor sube y entonces resistimos más el dolor. En dolor neuropático, la mayoría de los estudios clínicos se han hecho con RTMS en corteza motora, pero también se puede hacer en corteza prefrontal dorsolateral izquierda, ¿sí? Con 10 Hz y el 100% de energía del umbral motor, ¿sí? Aquí, bueno, en este ejemplo, en esta publicación, 3 tratamientos con estimulación y sham de RTMS, ¿sí? Y los registros diarios de dolor. Aquí está la línea de base o antes de la intervención, después de la intervención y sham o el placebo. Entonces se tienen buenos resultados. Y aquí una situación con el dolor cuando estamos en corteza prefrontal. Lo que se comenta es que la gente reporta que el dolor es más tolerable. No necesariamente que les duele menos, sino que es menos molesto. Es el efecto que parece que se consigue cuando estimulamos la corteza prefrontal dorsolateral y bueno, pues tiene que ver con todo el procesamiento emocional que hacemos de la sensación del dolor en esta parte. En fibromialgia, aquí hay un estudio de 20 pacientes con síndrome de fibromialgia, más de un año, que nunca han recibido TMS, 10 sesiones a 10 Hz, es decir, alta frecuencia,
RTMS, corteza prefrontal izquierda, por 2 semanas. Sí, se llevó registro diario del nivel del dolor y también esto es lo que reportan, sí, con la evaluación del dolor de cada persona. Pues tenemos buenos resultados. Sí, dolor posoperativo o posoperatorio, sí, en donde el paciente está en recuperación, se aplica la estimulación, corteza prefrontal dorsolateral, y aquí está el consumo de morfina del paciente acumulado después de la cirugía. Y pues se puede ver que cuando tenemos la estimulación real, no sham, pues tenemos menor consumo que cuando se hizo con sham. Otras posibilidades, aplicaciones de TMS en psiquiatría tenemos en esquizofrenia, depresión bipolar, estrés postraumático, trastorno obsesivo compulsivo, y en neurología tenemos rehabilitación post-evento vascular cerebral, dolor crónico como la neuralgia del trigémino, jaquecas, déficit de atención e hiperactividad, tinnitus, epilepsia, enfermedad de Parkinson. Y aquí es la muestra de protocolos de MaxTeam, de este fabricante, protocolos de TMS que están aprobados por la FDA. Sí, y vemos para trastorno depresivo mayor, para este equipo, el MaxTeam Rapid, corteza prefrontal dorsolateral, 10 Hz, 120 de umbral motor, pulsos totales 3000 y cada sesión dura más o menos 37,5 minutos. Esto es para quien no esté familiarizado con los protocolos de TMS para atender padecimientos. Fijamos la intensidad, la frecuencia, ¿sí? Y duración de los pulsos, y el equipo va a decir, ok, voy a ocupar tanto tiempo para estimular. Donde ponemos la bobina, se pone por ejemplo corteza prefrontal dorsolateral. Entonces, para esta marca y para este modelo, Maxim Rapid, el FDA lo aprueba para trastorno depresivo mayor, ¿sí? Para depresión ansiosa, o sea, de trastorno depresivo mayor con síntomas ansiosos, el Maxim, este modelo, Horizon 3, igual, corteza prefrontal dorsolateral, frecuencia 10 Hz, misma intensidad, pulsos, mismo tiempo. Ok, uno diría, bueno, ¿qué diferencia hay entre el Rapid y el Horizon? Bueno, pues que este tiene sistema de navegación, pero yo podría hacer el mismo protocolo, ¿sí? Para este tipo de padecimiento, colocando la bobina con el sistema 1020, porque aquí también lo puedo hacer. Y pues bueno, si es la misma tecnología y utilizo los mismos parámetros, pues debo tener el mismo buen resultado. ¿Sí? Tetabors para depresión, lo tenemos también con los Horizon, corteza prefrontal dorsolateral, son los trenes a 50 Hz, repetidos cada 5 Hz, 120% del umbral motor, 600 pulsos, 3 minutos. Y con esto puedo hacer un protocolo acelerado si dejo al paciente descansar 20 minutos y le repito el protocolo. Y vuelvo a dejar descansar 20 minutos, le repito el protocolo. Y bueno, ya hay evidencia de que si se hace esto por 5 veces o más, voy a tener un efecto muy parecido al que si lo hiciera 10 veces, 10 sesiones por día. ¿Sí? En adolescentes, depresión adolescentes, este equipo, el Horizon Inspire, corteza prefrontal dorsolateral, protocolo de 10 Hz, alta frecuencia, 120% umbral motor, 3000 pulsos, y aquí está la duración. Se fijan, es prácticamente lo mismo que los protocolos de 10 Hz autorizados en otros equipos. ¿Sí? Para trastorno obsesivo compulsivo, tenemos aquí es la corteza prefrontal media, a 20 Hz, 100% de umbral motor, 2000 pulsos y dura más o menos 18 minutos. ¿Sí? Y aquí para el dolor tenemos estimulación periférica a punto 5 Hz, baja frecuencia. ¿Sí? Y bueno, más o menos la intensidad se estima por persona y más o menos dura 13 minutos el protocolo. Entonces, así es como son los protocolos de estimulación transcranial magnética. ¿Sí? Y algo que es importante, que sí me gustaría que se llevaran, nos llevemos todos para recordar, el mayor factor que afecta al umbral motor es la distancia del cráneo a la corteza.
¿ok? La distancia importa mucho en TMS. El campo magnético decae muy rápido con la distancia, ¿sí? Entonces, mientras más cerca estemos de la corteza, vamos a tener más facilidad y quizá menos energía para detectar el umbral motor de ese paciente. Y también otras fuentes de variabilidad es patologías estructurales o funcionales, ¿sí? No necesariamente relacionadas con la distancia, diferencias microestructurales, inflamación, alteraciones neuroquímicas en lugar de estimulación o en regiones involucradas y el abuso de drogas o fármacos, ¿sí? Y también el estar dormido o estar despierto, y ahí ya se abrió un área de investigación en el estado del cerebro, cómo afecta con respecto a TMS, ¿sí? Entonces, bien importante que podemos tener un paciente que utilizó drogas o mucho café, iba a TMS, y resulta que no encontramos umbral motor. Bueno, ese efecto de las drogas o del exceso de café me puede hacer que me cueste más trabajo encontrar el umbral motor. ¿Sí? Entonces son cosas que hay que tener en mente para que esto funcione bien. ¿Ok? Comentarios finales. Los equipos de TMS son equipos médicos clase 2, es decir, están regulados. Son equipos que despolarizan y que pueden generar convulsiones, por ende hay una regulación que hay que cumplir. ¿Sí? La tecnología es segura. En México la regula la COFEPRIS, en Estados Unidos la FDA, en Europa la CIE. Las aplicaciones todas están soportadas por evidencia científica. Hay que recordar, el primer equipo de TMS estuvo disponible en 1985. La FDA, la primera aprobación para tratar depresión con TMS fue en 2008. ¿Qué pasó entre 85 y 2008? Investigación. Todo está soportado por evidencia científica. ¿Sí? Es una excelente alternativa para utilizarse como monoterapia o también puede complementarse con fármacos. ¿Sí? Y podemos tener tratamientos por lo general de 4 semanas o más o acelerados donde podemos tener tratamientos de una semana. ¿Ok? Entonces, pues de mi parte ha sido prácticamente todo lo que les quería comentar y si les parece bien podemos abrir el espacio para dudas. Carlos, por aquí tenemos una pregunta de Rosario Cotero. Sí, dale. ¿Qué protocolo se puede utilizar en neuralgia del trigémino y cuántas sesiones? Sí. Aquí lo que se podría utilizar sería el protocolo de dolor. Sí. Por lo general son 10 sesiones, sí, tal vez 20. Irnos a corteza prefrontal dorsolateral izquierda, sí, 10 Hz, 120% de umbral motor. De acuerdo. No tenemos más dudas aquí ni preguntas en el chat. No sé si alguien tenga una pregunta que la quiera hacer directamente. Perdón, a- dijo que el protocolo de dolor de 10 a 20 sesiones, corteza prefrontal izquierda, ¿a qué porcentaje dijo de su umbral? 120% de umbral motor. 120%. Ok, es decir que si su umbral me da en un 40%, ese yo lo puedo multiplicar en punto 2. 1.2 1.2. Ok, sería 48% de la energía del equipo. ok. Gracias. Con mucho gusto. Levantó la mano por ahí el doctor Vargas. ¿Hay algo en el chat? Ok, a ver, aquí hay unas preguntas en el chat. Em, ¿Es mejor que la estimulación eléctrica transcraneal? Ok, recordé, puse una diapositiva en la que comparamos con
una técnica de estimulación eléctrica transcranial, terapia electroconvulsiva. Y los resultados fueron prácticamente los mismos en remisión y en respuesta, salvo que terapia electroconvulsiva el efecto es a corto plazo y hay una alta tasa de relapse, de que el paciente va a recaer. Ahora, si lo comparamos con TDCS, que también es estimulación eléctrica transcraneal, tenemos dos principios diferentes. TMS despolariza, al igual que terapia electroconvulsiva. TDCS no. ¿Ok? Entonces, con TMS es una tecnología que está más estudiada, ¿sí? Y vamos a obtener los resultados porque el equipo despolariza, estimula y está comprobado que cada vez que estamos estimulando la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, estamos afectando los circuitos que están afectados y que producen los síntomas de la depresión. Con TDCS lo que tenemos que hacer es llevar al cerebro a un estado en donde activemos la corteza prefrontal dorsolateral y por eso es importante que lo hagamos con una actividad cognitiva de acompañamiento. Con TMS, no, con TMS ponemos la bobina y estamos estimulando, ¿sí? Entonces, más que decir si es mejor o no, yo creo que aquí la respuesta sería que se pueden utilizar en casos diferentes. Quizá TDCS se puede utilizar como primera línea de intervención, ¿sí? En 3, 4 semanas, sabes si el paciente mejoró o de plano no le funcionó. Y TMS está recomendada para pacientes que son refractarios a tratamientos. Entonces sería TDCS, si no funciona, medicamento, ¿sí? Si no funciona el medicamento, iría a TMS y si no, ya será terapia electroconvulsiva, ¿sí? Ahora, TMS se puede tratar como primera, se puede usar como primera línea, sí, también se puede utilizar, ¿sí? Entonces, hay que considerar que son diferentes y tienen ambas ventajas y tienen desventajas. Ventaja de TDCS es que es un equipo pequeño que el paciente inclusive se lo puede llevar a su casa. TMS es un equipo grande, el paciente tiene que desplazarse al lugar del tratamiento, ¿sí? Entonces, las dos funcionan, o sea, las dos está documentada que funcionan, simplemente la manera de cómo se utilizan y el proceso del tratamiento es diferente. No sé si me expliqué o siquiera que profundice en algo más. Ok, perfecto, que sí, quedó claro. Otra pregunta, con todo gusto. Un poco fuera del enfoque de la plática, ¿hay alguna aplicación para esclerosis múltiple? Sí, sí la hay para disminuir la fatiga. Está todavía en proceso de investigación, ¿sí? Por lo general se estimula la corteza motora y la idea es alterar el umbral de fatiga, ¿sí? Para que la persona pueda tener mayor capacidad de movimiento. Está en investigación, pero sí hay, ya hay publicaciones de tanto TMS como TDSS en esclerosis múltiple. Y Yemi, no sé si le quieras compartir los artículos que tenemos de TDSS y de TMS a Ana Isabel González para esclerosis múltiple. Claro, con gusto. Si nos quiere dejar su correo, por aquí un dato de tu contacto para enviárselos. Si nos dejas su correo, Ana Isabel, por favor, y ahí te mandamos los artículos. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? Ok, lo puedes copiar, Yemi, aquí está el correo anjuneco97. Ok, Edgar Gileta, TMS y adicciones, sí, sí, claro, y protocolos para adicciones. En adicciones estimulamos la corteza prefrontal dorsolateral media, sí. También hay buena evidencia. Adicciones, obviamente, bueno, para cesación del tabaco, ya está, la FDA lo probó, pero otro tipo de drogas fuertes como la cocaína, el alcohol, el juego, también está documentado, hay publicaciones. Y algo que es importante en el caso de adicciones es tratar los pensamientos rumiantes. ¿Sí? Cuando sea TMS, hay que llevar una psicoeducación atendiendo
los pensamientos rumiantes, ¿sí? Y también, pues obviamente durante el proceso hay que activar el antojo, ¿no? El craving. Entonces, tiene su manera de hacerse, pero sí, efectivamente hay protocolos para adicciones con TMS. También con todo gusto se los podemos compartir lo que tengamos de investigación. Si nos dejas tu email o nos escribes, aquí están los datos en el chat, ahí les podemos brindar la información. ¿Alguna otra pregunta? Sí, gracias, Edgar. Ahí está el correo, Yemi. También si tomas nota, por favor, artículos de adicciones, TMS en adicciones. Claro que sí. En niños con trastorno de atención, TMS no está recomendada para niños. Apenas en adolescentes mayores de 15 años para ansiedad y depresión con ansiedad. En Parkinson también hay investigación en adultos. También si quieren les compartimos lo que tenemos. Obviamente en enfermedad de Parkinson, pues si el paciente tiene depresión asociada o como consecuencia de la enfermedad de Parkinson, se puede atender primero la depresión, trastorno de depresión, y después Parkinson. De lo que se puede observar es que se puede mejorar la rigidez muscular, ¿sí? Es en donde hay más resultados. En el caso del tremor, ahí tendríamos que irnos a DBS, a estimulación cerebral profunda. Es lo más efectivo. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, pues si no hay más dudas, no me queda más que agradecer su atención. Estamos a sus órdenes. Aquí en el chat ya Yevni puso nuestros datos de contacto. Sí, nosotros como empresa distribuimos equipos de TMS y de TDCS. Pues bueno, estamos a sus órdenes. Cualquier información que podamos compartir estamos encantados de hacerlo. Y pues gracias por su atención y les deseo buenas noches y nos vemos pronto. Muchas gracias.